Bien, pues bueno, buenas tardes, Shabbat Shalom amigos, gracias por acompañarnos a este cierre de Shabbat. Una vez más, vamos a confirmar si ya estamos grabando por ahí, que no esté hablando yo solito. Bien, pues bueno, buenas tardes, Shabbat Shalom Sí, amigos. ya confirmamos que estamos por aquí. Bien, ya veo por ahí que se están conectando. María Robles, ¿cómo estás? Creo que tú preguntaste acerca del libro en pasta, libro físico. Eh, ya por ahí les compartí el link, la liga de Amazon para que puedan también adquirirlo. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestro estudio. Mientras se conectan, ya veo que por ahí se está conectando Virginia, Vicky Lechuga, ¿cómo están? Angie Silva, muchas gracias Angie por tu regalo, muchas gracias. Vamos a compartirlo acá con la familia. Gracias Angie. Y al término del Shabbat, muchas gracias querida Angie, siempre tan amable, muy gentil. Así es, nuevamente juntos Vicky. Pues bueno, estamos muy contentos, les decíamos en la mañana, estamos de manteles largos y manteles largos dobles. Estamos celebrando aquí aniversario de boda, el cumpleaños de mi hijo, el mayor, también. y bueno, la publicación del libro del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los romanos, un libro que acabamos de publicar, en el que también participó Fabi Durán, les comentaba en la mañana, nos apoyó en la transcripción en la revisión de las transcripciones, un trabajo muy interesante. Gracias Fabi, ya veo que por ahí te estás conectando, muchas gracias Fabi. Por ahí te mandé un mensajito en WhatsApp, a ver si lo puedes revisar después, solo para que estés pendiente de la fecha. Bienvenida Beatriz Flores, muchas gracias. Para nosotros es un gran honor que nos acompañen en este tiempo de estudio, de reflexión, en el cierre del día de reposo. Así es de que por favor les pido que me acompañen ahí en sus Biblias al libro de Números, en el capítulo 4. Nos quedamos en el capítulo 3 la sesión anterior. Fueron dos capítulos que estudiamos, el 2 y el 3. En esta ocasión van a ser otros dos capítulos, y es que el capítulo 4 más bien es una relatoría relacionada con la administración del trabajo de los levitas. El Señor le dio a Moisés mandamientos acerca del trabajo, la labor que realizarían los levitas en relación al tabernáculo, a la transportación del tabernáculo, el resguardo de todos los elementos, sobre todo dividido en 3 familias, y cada familia estaría encargada de determinados elementos del tabernáculo. Un trabajo súper escrupuloso y por supuesto muy arduo, un trabajo pesado. Así es de que por favor acompáñenme por ahí en sus Biblias. Dicen que se oye muy bajito, ¿no? No, se escucha bien, de hecho estamos conectados, normalmente siempre lo conectamos igual. Que sí está bajo. ¿Están confirmando? Vamos a ver si, permítanme un segundito, vamos a ver si podemos acomodar el volumen. Ok, pues es el mismo volumen que estamos usando en la mañana y el mismo micrófono. Dice allí que se escucha muy bien. Bueno, probablemente sea en sus dispositivos, quizás hay que aumentar el volumen. Ahí les pido de favor que verifiquen si es posible. Porque si estamos conectados. Así es, sí está conectado el micrófono. Bien, yo espero que se mejore un poquito. Pues bien,
Bienvenidos Osvaldo, gracias por acompañarnos. Rubencho Pinto también, veo que por ahí se conecta. Bienvenido Rubén. Daniel David, no te vimos en la mañana, ¿cómo estás? Carlos Palmer, muchas gracias amigo. Pues bueno, muchas gracias por su compañía. Vamos a iniciar con nuestro estudio. Números capítulo 4. En este capítulo se refiere, como les comentaba, al servicio de los levitas. Es un servicio que se empeñaban acerca del resguardo, el resguardo de los elementos del tabernáculo y su traslado. Y en cuanto al servicio del tabernáculo, todos los elementos estaban divididos, ¿sí? Acerca de incluso el traslado. Y Moisés recibió este mandamiento de parte del Señor para realizar un censo, porque para eso también tendrían que estar administrados, ellos tenían que ser contados, los levitas encargados de esto, para administrar un orden en el servicio que ellos iban a desempeñar. Esta gran responsabilidad descansaba en tres familias de la tribu de Leví: la familia de Coat, la familia de Gersón y la familia de Merari. Así es de que, pues bueno, desde el versículo 1 de Números 4 dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y bueno, aquí estamos viendo un detalle importante, porque la edad de los levitas que serían contados para el desempeño de este trabajo en relación al tabernáculo nos indica que era un trabajo pesado, un trabajo arduo, ¿sí? Que requería fuerza física, y por ello eran contados los que físicamente se consideraban aptos para el trabajo, de 30 a 50 años. Ustedes recuerdan que en el libro de Levítico vimos una especificación acerca de un mandamiento en donde el Señor restringe el trabajo de la tribu de Leví, de aquellos que tuvieran algún impedimento físico. Precisamente en aquella ocasión comentamos este aspecto. El trabajo de los levitas en el tabernáculo era un trabajo pesado, arduo, muy fuerte, que implicaba esfuerzo físico. Así es de que aquí lo estamos confirmando. Incluso en el margen de edad se escogía de 30 a 50 años. Así es de que, mi querido Osvaldo, si tenemos más de 50, vamos pensando en que no podríamos hacer, no hubiéramos podido intervenir en ese trabajo, aunque hubiésemos querido. Dice el verso 4: el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Y continuamos a partir del verso 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño de todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabileras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hace un uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas.
Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderá sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Hasta ahí. Fíjate, aquí estamos viendo restricciones incluso para ellos mismos que estaban desempeñando este trabajo. Dice, no tocarán las cosas santas para que no mueran. Aquí estamos viendo que había algunos aspectos que eran de trabajo exclusivo para el sacerdote, para Aarón en este caso, y sus hijos. Vamos a ver cómo es que ellos tenían la responsabilidad de administrar el trabajo de todos estos sacerdotes que llevaban a cabo esta labor. Y podemos ver que solo Aarón y sus hijos entonces eran los únicos que podían ver, ¿sí? Y en su caso mover los elementos que se encontraban sobre todo en el lugar santísimo. Estamos hablando del arca del pacto con el propiciatorio, y estos eran cubiertos por Aarón y sus hijos antes que los coatitas los transportaran. Así es de que incluso en este trabajo, en esta labor, había restricciones para ellos mismos. Continuamos en el verso 16. Pero a cargo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además habló el Señor a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio, y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarán los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba, el de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Así es. Si nos damos cuenta, Merari, ¿sí? de la familia de Merari llevaban los artículos más pesados, los postes, las tablas, los travesaños. Los coatitas llevaban los muebles, y al parecer Gersón se hacía cargo del traslado de las cortinas y las cubiertas y las cuerdas también.
Entonces, todo este trabajo pues era realizado a partir del momento en que la nube se movía. Una vez que el Señor disponía que ya era tiempo de que el campamento de Israel se moviera, entonces comenzaba este trabajo muy especial por parte de estas familias. Continuamos el verso 34. Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de la edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias 2,750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón como los mandó el Señor por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y los contados de ellos por sus familias según las casas de sus padres fueron 2,630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato del Señor. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias fueron 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón según lo mandó el Señor por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Como lo mandó el Señor por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Así es, así es. Y bueno, pues estamos viendo que este trabajo es parte también de lo que comenzamos a ver desde el primer capítulo de Números, que tiene que ver con la organización, la administración, el orden que Dios estableció en este trayecto hacia la tierra prometida. Una enseñanza que a nosotros nos deja de entrada el principio más simple, más elemental acerca del orden que debemos tener en nuestras vidas, en este proceso en el que estamos regresando al Padre a través de sus mandamientos. Debemos tener un orden. La ley del Señor es lo que nos permite efectivamente tener un orden. Cumplir con este orden nos va a permitir entonces hacer las cosas de una mejor manera, más ordenada. Y estamos viendo que en esto había una distribución muy específica acerca del trabajo que tendrían que llevar a cabo estas familias. Cada quien llevaba a cabo una labor, pero al final de cuentas el objetivo era uno solo, ¿verdad? Y en el capítulo 5 se establecen mandamientos que tuvieron como propósito las ofrendas de restitución y de celos, la ofrenda de celos. Estas disposiciones tienen que ver con la purificación, un aspecto muy importante que estuvimos analizando en el libro de Levítico, un aspecto de purificación en el campamento, y continúan estas disposiciones hasta el capítulo 8 de este libro de Números. En este sentido, vamos a ver algunas analogías proféticas que conectan los pasajes de este capítulo con la obra de redención de Yeshua. Un aspecto muy, muy interesante. Así es de que, bueno, vamos a poner nuestros sentidos muy atinados, muy afinados, para que tú mismo puedas conectar con pasajes del ministerio de Yeshua. En qué sentido fue que
¿En qué sentido nos conecta este pasaje de una forma profética? Dice desde el versículo 1, el Señor habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como el Señor dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. El mandamiento que recibió Moisés aquí tuvo que ver con un acto de purificación, no de desprecio tal cual, sino como un acto de purificación del campamento, apartando todo hombre y toda mujer que fueran leprosos, los que tuvieran flujo, ¿sí?, de semen, y todo aquel que estuviera contaminado por causa de muerto. Recordemos que en el libro de Levítico estudiamos este procedimiento. Todos estos padecimientos o estas impurezas, los sacerdotes llevaban a cabo una inspección, ¿sí?, que era parte del proceso de purificación. Llevaban a cabo la inspección de las llagas, por ejemplo, en el caso de los leprosos, el tiempo en que debían ser sacados del campamento, el cambio de color de las llagas, ¿sí?, debía de pasar determinado tiempo, una semana, 2 semanas, dependiendo, hasta que se llevaba a cabo la purificación, hasta que el Señor sanaba a la gente fuera del campamento. Y lo mismo en el caso de los que padecían secreciones y los contaminados por muerto. Y el proceso de purificación correspondiente, que en este caso pues era el lavamiento hasta determinado tiempo, hasta el anochecer, etcétera, etcétera. Esto ya lo analizamos en el libro de Levítico. Así es que el propósito era que fueran purificados. Aquí ya empieza a conectar con la obra de redención de Yeshua. Aquí es necesario que tú ya comiences a conectar la Torah con lo que a partir de Yeshua surge. ¿Cuál fue el propósito de la obra de redención del Hijo de Dios? Purificación. De dónde venimos, hacia dónde vamos. En este mandamiento que recibió Moisés podríamos considerar una analogía profética relacionada con la condición en que el profeta Isaías describió a Yeshua. Acompáñame a Isaías capítulo 53, por favor, ahí en tu Biblia. Y vamos a leer a partir del verso 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Estamos hablando de que en el libro de Levítico se está recibiendo a Moisés el mandamiento para sacar del campamento a aquellos que estaban enfermos. Eran enfermedades tal cual. Pero también recuerden que en el libro de Levítico analizamos que muchas de estas enfermedades eran causa de pecado, ¿sí? Y por la misma razón, en consecuencia, la sanidad de las personas era sobrenatural, ¿ok? Después del arrepentimiento, después de un proceso de conciencia, como el caso de Miriam, ustedes recuerdan. Y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El dolor de las llagas era impresionante en caso de los leprosos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, una vez más, ¿sí? En caso de la rebelión que es consecuencia del pecado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice,
Ok, hasta aquí en el verso 6. Aquí está la profecía parte de la profecía de Isaías en capítulo 53, que describe algunos aspectos acerca de Yeshua en el aspecto de la enfermedad, lo que sufrió Yeshua por nosotros. Y podemos apreciar que Dios colocó en Yeshua nuestras enfermedades, hablando de la lepra, ¿sí?, de las secreciones como enfermedades, de las llagas de la lepra que representan el castigo y el dolor que causa el pecado, y fueron puestos en Yeshua. El pecado en sí fue colocado en Yeshua por el Padre, así que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y haber puesto el Señor la llaga en el Mesías, entonces en ese momento generó que nosotros fuésemos sanados, fuésemos librados de la muerte. Estas enfermedades eran causa de muerte. ¿Ok? Yeshua vino a cumplir el propósito de sanar a quienes estábamos muertos en delitos y pecados. Ese fue su ministerio, eso fue su propósito divino. Y recordemos que de acuerdo a lo que se vivía en el campamento, en el desierto, en muchas de las ocasiones estos padecimientos eran consecuencia del pecado, y por lo tanto, de forma sobrenatural, como les decía, eran sanadas las personas, ¿sí? Como el ejemplo clásico que siempre mencionamos, y es muy famoso, el ejemplo de Miriam. ¿Qué fue lo que sucedió con Miriam? Por su pecado de murmuración y de envidia, fue castigada con lepra. Fue castigada con lepra, y el problema aquí pues fue que Miriam tuvo que haber pasado por un proceso. ¿Qué fue lo que sucedió? Miriam fue expulsada del campamento. Moisés recibió la orden para que fuera expulsada del campamento, hasta que entonces llevara este proceso. Y estamos hablando de un proceso de sanación. Y aquí, una vez más, como lo analizamos en el estudio de la mañana de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, el proceso que todo aquel que quiere conocer a Dios, que empieza a conocer la Escritura, pasa por un proceso, pero comienza con leche, comienzan como con un alimento ligero, ¿sí?, como niños. Y este proceso en el desierto, de manera general, así sucedió. Empezando con rabietas, con pataletas, pataleando los niños que estaban saliendo de la esclavitud, hasta que posteriormente fueron madurando. Y en este caso, en el caso de la enfermedad, en el tiempo en que tenían que estar fuera del campamento hasta ser sanados, era un proceso, por supuesto, de meditación, de reflexión acerca de sus vidas, lo que había sucedido, por qué lo hicieron, en fin, hasta que llegaba el arrepentimiento y el Señor lo sanaba. Y bueno, otro pasaje que podríamos conectar con este acontecimiento por el que los israelitas que tuvieron estos padecimientos fueron sanados en el campamento, es la referencia que hizo el autor de la carta a los Hebreos, en que, citando la analogía, se refiere al campamento en relación a Jerusalén y a Yeshua como aquel que fue sacado del campamento. Y al ser Yeshua el que cargó con nuestros pecados y transgresiones, nos invita a salir del campamento. ¿Con qué propósito? De que Él nos sane, de que Él sea el que nos sana, sabiendo de antemano que no hay un justo, no hay justo ni alguno, ¿no?, que pudiera decir que no tiene pecado, ¿sí?, como lo tuvieron los israelitas en un momento dado, y que fue manifiesto por aquellas afecciones físicas. En aquel entonces se manifestaba de esa manera, y tuvieron que salir del campamento, pero era para perdición en un momento dado. Pues no, claro que no, sino era para restauración. El Señor nunca quiso que muriera su pueblo, sino quiso enseñarles, quiso que su pueblo llegara al arrepentimiento a través de la reflexión. Vamos a recordar esto que como una analogía cita el autor de la carta a los Hebreos acerca de
esto que estaba sucediendo en el campamento, justamente citando como referencia lo que sucedió en el campamento en el desierto. Hebreos capítulo 13, verso 12, a partir del verso 12 dice: por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fíjate bien, dice, está hablando de la ciudad de Jerusalén. Pero ¿cuál fue el propósito? Dice, por lo cual también Yeshua, para santificar, para purificar, para limpiar, para sanar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento. Y aquí ya cita el campamento, no está citándole de forma literal Jerusalén, sino el campamento como una referencia a lo que sucedió, justamente a lo que se está citando aquí en Números capítulo 5. Llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, es una analogía interesante que nos hace pensar no en tu congregación, en tu pequeño grupo, no. Recordemos que no puedes estar pensando tan minúsculamente acerca de la congregación de Israel hoy en día, que está dispersa en las naciones del mundo. No, estamos hablando de tu proceso en el lugar de tu dispersión. Dios trata contigo y conmigo en el lugar donde nos encontramos, personalmente. Y entonces, el autor de la carta a los Hebreos hace este comentario en relación a lo que sucedería a partir de la muerte de Jesucristo y el propósito divino que cumplió su ministerio aquí en la tierra. Sí, por eso dice, a partir de entonces, salgamos pues a él, fuera del campamento. No está hablando de Jerusalén. No está hablando de Jerusalén. Está hablando de la condición en la que te encuentras, de pecado. Por eso el Señor le dijo a Moisés, saca a los que están enfermos. Y a continuación le va a decir, ahora vas a hacer esto. Y en relación a todos que tenían que confesar su pecado. Entonces no está hablando el autor de la carta a los Hebreos de Jerusalén. Ni está hablando de la iglesita donde te encuentras. El grupo donde te encuentras, donde te congregas y donde has tenido problemas, discusiones. No. Yo les digo, siempre les he dicho, es bueno reunirse, es bueno congregarse, es muy sano, pero no está hablando el autor de la carta de los Hebreos de algo así. Porque a continuación Dios confirma y dice una vez más, desde el verso 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Está hablando de un aspecto que te transporta a la vida eterna, de la Jerusalén celestial. Y aquí, a continuación, entonces Dios confirma la profecía de la obra redentora de Yeshua, conforme lo citó el autor de la carta a los Hebreos, porque después de la orden para sacar del campamento a todos los que estaban con aquellas impurezas, Moisés recibe la orden para que el pueblo en general se dispusiera a confesar sus pecados y en consecuencia a restituir el daño. Fíjate qué interesante, ¿eh? No solo se trataba de confesar, sino de restituir. Una enseñanza impresionante hoy en día, sobre todo, porque muchas veces nos confundimos y decimos, no, pues yo ya fui y le pedí perdón, no me quiso perdonar, y ya, te lavaste las manos. ¿Y dónde está la compensación? ¿En qué momento restituiste o por lo menos hiciste algo para... O sea, puede ser que la persona haya estado todavía molesta por la ofensa, por el agravio, pero en el momento que tú procedes a la restitución del daño, eso cambia todo. Porque las palabras
Son palabras al final de cuentas. Si tú hiciste un daño que perjudicó a la persona de forma seria, no bastan palabras, no basta una expresión solamente. Hay que hacer algo más. Y aquí recibimos el mandamiento y la enseñanza. Verso 5. Además habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Señor y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. ¿Ya te diste cuenta? Y añadirá sobre ello, aparte de lo dañado, una quinta parte. Entonces estamos hablando de restitución y compensación. Son dos términos distintos. Y lo dará aquel contra quien pecó. Aquí está la enseñanza. Aquí está lo que tú y yo tenemos que hacer cuando, con o sin intención, hayamos perjudicado a alguien, hayamos cometido un pecado contra alguien. Muchas veces no es algo que puedas tú como tangible en dinero o en especie, ¿sí? Pero debe haber alguna forma, debes buscar la forma de compensar, no solamente restituir, sino compensar. El mandamiento establecido por el Señor es la regla a seguir desde aquel entonces, como hasta el día de hoy. Muchas veces las personas se justifican diciendo: yo ya pedí perdón, ¿sí? Y, ok, se ofendió, ya pedí perdón. Sin embargo, cuando decimos que guardamos la ley de Dios, que ya somos parte del pueblo, que guardamos la ley del Señor, debemos nosotros ser conscientes de resarcir el daño, ¿sí? Porque es lo que establecen las leyes, que tenían como propósito restituir al agraviado. Así es de que en el proceso de nuestra edificación espiritual es fundamental, es imprescindible que aprendamos a ir tomando conciencia de que si en algún momento pretendemos considerarnos maduros en la fe, yo creo que todos queremos eso, madurar en la fe, pues es necesario que contemplemos la necesidad de asumir la responsabilidad de cumplir la ley del Señor, siempre resarciendo el daño que hayamos causado a alguien, a quien hayamos perjudicado, incluso ya sea intencional o sin haber tenido la intención. El daño está hecho y la responsabilidad es de nosotros. Así es de que, ¿cuál será la recompensa de haber cumplido con el mandamiento, de haber resarcido el mal que hayamos hecho a nuestro prójimo? ¿Cuál será la recompensa? Pues algo muy fundamental: estar a cuentas con nuestro Padre. Tú no vas a poder estar a cuentas con el Padre mientras tengas una deuda pendiente aún sin resarcir. Y qué mejor compensación para un hijo obediente que resarce el daño, que compensa el daño, que estar a cuentas con el Padre. Isaías capítulo 1, verso 18, dice el profeta: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hasta entonces, porque Él es el que te justifica. Así que entonces, si armonizamos el mandamiento de restitución con la profecía de Isaías, que acabamos de citar, para estar a cuentas con el Señor, además de reconocer nuestro pecado y ofensa en contra de nuestro prójimo, debemos proceder a la restitución del daño, incluyendo la compensación. Tres aspectos fundamentales: confesar, reconocer nuestro pecado; segunda, restituir el daño; y tercera, y un poco más allá, que es la compensación. Siempre, no importa si fue muy, muy grande o fue muy pequeño el agravio,
Estas 3 reglas, estos 3 pasos son indispensables. Continuamos en el verso 8. Y si aquel hombre no tuviere pariente, el cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio al Señor entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote será suya, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diera al sacerdote, suyo será. Esta es la hipótesis en que no fuera posible resarcir el daño directamente al agraviado, ya que la compensación debía entregarse al sacerdote en su caso. Sin embargo, hoy en día no hay sacerdotes. Este mandamiento es posible cumplirlo ¿de qué manera? Bueno, haciendo justicia en favor de otras personas. Siempre hay forma de compensar. ¿Por qué? Porque este mandamiento de compensar, de restituir, lo establece Dios. Porque Dios tiene prioridad, un interés prioritario en tu prójimo. Y siguiendo este orden, en el momento que tú no puedas restituir a tu prójimo, como debería ser en la primera hipótesis, tienes que buscar la forma de estar a cuentas con el Padre. ¿Y cómo? Lo dijo Yeshua: a cualquiera que le diste techo, a cualquiera de estos hermanos más pequeños que le diste alimento, ¿sí? Ahí lo hiciste conmigo. Siempre va a haber forma de poder restituir. Hay viudas temerosas del Señor. No todas las viudas son temerosas del Señor. Hay que entender que el contexto bíblico de aquellas gentes que equipara el Señor junto con los huérfanos, ¿sí? Los pobres y viudas, tienen un contexto muy específico. No todas las viudas cubren este requisito. Hay que entenderlo. No solamente por haberte quedado viuda ya cumples con el requisito de esta situación. Hay que entenderlo, y la Biblia también es muy clara en ese sentido. Dice, bueno, entonces a continuación, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el mandamiento que tiene que ver con una analogía profética relacionada con el esposo que tiene el espíritu de celos. Y que de igual manera se estableció que en el caso de la mujer que fuera inocente, la compensación, una especie de restitución con compensación en caso de que Dios en un momento dado determinara que la mujer fue inocente. ¿Por qué? Porque si la mujer era inocente de los celos que en un momento dado tuviera su marido, el Señor le haría una mujer fértil. Y aquí vemos una compensación, pero que tiene que ver con un aspecto divino de parte de Dios. Aquí la intervención divina es directa. Y eso es bien importante. Ok. Dice Números 5, verso 11. A partir del versículo 11 dice: también el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. Aquí te está poniendo todas las hipótesis en que hubiese sido así, en que hubiese sido infiel, ¿sí? Pero que no haya evidencia de ello. Dice, verso 14, y dice: si viniere sobre él, sobre el esposo, espíritu de celos. Y aquí está lo importante: espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, y aquí está la otra hipótesis: o viniera espíritu de celos y tuviera celos de su mujer,
no habiéndose ella amancillado. Dos hipótesis. Es decir, la primera en el caso de que sí hubiese sido infiel la mujer, y la segunda en caso de que no hubiese sido infiel. Pero en una y en otra vemos que existe el espíritu de celos. Y cuando hablamos de espíritu de celos, como lo describe la Escritura, no es una imaginación del hombre. No son celos infundados, no son celos causados por un aspecto de inseguridad del hombre. No, sino un aspecto espiritual. Lo dice la Escritura, al describir claramente espíritu de celos. ¿Ok? Tiene que ver con un aspecto espiritual que al hombre le ha inquietado. Como vemos, la descripción del mandamiento entonces hace referencia a este espíritu de celos que viene sobre el esposo, y ya sea que la mujer haya sido infiel o no. Y a continuación se describe el ritual que se practicaba en el templo, nada más y nada menos. Por esa razón, esta restitución la llevaba a cabo el Señor mismo en la mujer. Una restitución, una compensación en la mujer. Y si ya has estudiado con nosotros esta profecía, ¿a quién representa la mujer? Proféticamente hablando, simbólicamente hablando, a Israel. Pero fíjate lo que sucede. Dice verso 15: entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda. La 10ª parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante del Señor. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Señor, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Aguas amargas que acarrean maldición. En este momento, la analogía profética nos conecta con la bebida amarga que tomó Yeshua. ¿Recuerdas? Mateo capítulo 27, verso 33, solo para recordar esto, dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, les dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haber probado, no quiso beberlo. En ese momento fue la primera ocasión que no quiso beberlo, sino fue hasta después, en el momento en que ya iba a padecer el Señor. Dice: tengo sed. Le dan de beber, y en ese momento el Señor expira. A Yeshua le ofrecieron vinagre con agua amarga, y nos preguntaríamos por qué lo conectamos con Yeshua en aquel momento. Bueno, porque en este caso, la mujer que se describe en el mandamiento de Números capítulo 5 representa a Israel, la amada de Dios, aquella por la que la Escritura describe a Dios como un Dios celoso. Cada vez que tú ves en la Escritura que Dios es un Dios celoso, es en referencia a Israel, a su pueblo. ¿Okay? Recordemos Cantar de los Cantares, es un poema que habla precisamente de Dios y de su pueblo, ¿sí? Y es un poema de amor, ¿sí? Así es de que, solo que en este caso, Dios sabía efectivamente que Israel sí se había prostituido. Israel sí había fornicado, sí se había descarriado, como dice el mandamiento. Entonces, Israel sí estaba en la primera hipótesis. ¿Ok? Y en consecuencia la mujer debía morir. Porque de acuerdo a la ley, ya sea la mujer o el hombre, adúlteros, tenían que morir. Sin embargo, Yeshua tomó el lugar de la mujer
para que ella no muriera por las aguas amargas, sino que muriera el esposo, Yeshua, aquel que puso su vida por ti y por mí. Y esto es muy interesante porque dices tú, bueno, ok, sí, pero murió, por supuesto, pero resucitó. Y por esa razón, como un nuevo hombre, es que puede tomar a la mujer. De acuerdo al mandamiento, de acuerdo a la ley, el hombre que había despedido, que le había dado carta de repudio a la mujer, que en este caso fue Israel, como una analogía, en el caso del Señor y de su pueblo, no podía volver a tomar a Israel. ¿Por qué? Porque la ley lo prohibía, la ley que el mismo Señor estableció. Por eso tuvo que morir, porque resucitando sería un nuevo hombre el que tomaría a Israel. Pero no al Israel pecador. A partir de la cruz, a partir de la muerte y resurrección de Yeshua, a partir de ese momento, todo aquel que quisiera formar parte de la congregación del Israel conforme al pacto renovado, tendría que salir del campamento, tendría que salir de su condición de pecado, ¿sí?, para ser restaurado, nacer de nuevo como una nueva persona, tal cual Yeshua, el primero de la resurrección, el primogénito de la resurrección, y detrás de él nosotros, siguiéndole, pero ya con una condición de purificados, de sanados, no con la misma lepra, no es que te reciba así, no te va a recibir, no te puede recibir así, porque Él es santo y no puede tener comunión con el pecado. Ya no. Él estuvo en comunión con todos aquellos pecadores, estuvo con prostitutas, con bebedores, con etcétera, como lo juzgaron. Sí, pero aquel murió y resucitó glorificado. Y es así como nos recibe, pero no en la condición de pecado. Nos da la oportunidad de venir a la cruz a fin de que seamos limpiados, purificados por su sangre, y entonces sí nos recibe. Y entonces sí, todos estos que están saliendo del campamento están formando la congregación de Israel de entre todas las naciones del mundo. ¿Ok? Entonces es un proceso. Todo aquel que quiera formar parte de su congregación tiene que pasar por este proceso. Así es de que, bueno, dice el verso 19: y el sacerdote la conjurará a la mujer y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: el Señor te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén, que así sea. Y el hecho de que la mujer se hinchara su vientre y cayera su muslo, pues es una expresión que implicaba la manifestación de una maldición que bien podía manifestarse en esterilidad en la mujer. Esto independientemente de que, de acuerdo a la ley, al haber adulterado, pues debía morir. Pero ¿cómo lo iban a identificar? Pues en el momento de esta característica maldición. Y así es de que la afectación en el muslo y en el vientre de la mujer pues era la señal del adulterio. Y en consecuencia procedían a la lapidación.
Verso 23. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante del Señor y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá en su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Aquí viene la restitución. A continuación viene la restitución o la compensación por causa de el agravio causado a la mujer cuando ella hubiese sido inocente y que se hubiese puesto su honor en duda. ¿Okay? Dice el verso 28, mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. ¿Ya te diste cuenta? Esta ley de los celos, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pesare espíritu de celos. Pasar espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante del Señor, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley, todo este ritual, y el hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Así es de que Yeshua está esperando aún hoy en día que muchos estén dispuestos a ser purificados, pero para ello tienen que salir del campamento. Tienen que salir de la comodidad en la que se encuentran viviendo, fuera de la conciencia de la condición de pecado al tener vida sin Dios. Aún falta mucho pueblo por venir fuera del campamento. Tienen que venir a la cruz. Y eso es un trabajo tuyo y mío, invitarlos al desierto, al lugar donde Yeshua nos purifica, nos sana y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo por la restauración de nuestras vidas. Amén. Amén.